que podamos poner por práctica y por obra todo lo que nos enseñes el día de hoy. Te pedimos que no nos permitas no distraernos, Señor, que nos ayudes a estar muy concentrados en tu palabra, Señor, porque no queremos perdernos ningún detalle, ninguna palabra, ninguna coma, Señor, ningún punto de lo que tú nos quieres hablar el día de hoy a nuestras vidas. Sabemos que quieres edificarnos, Dios, que quieres ayudarnos a crecer, y por eso también queremos estar prestos, Señor, porque queremos crecer también para ti. No solamente queremos adorarte y alabarte con nuestra voz, sino también con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras palabras diarias. Enséñanos Dios a tener esos buenos hábitos en nuestra vida, Señor, esos hábitos que te agradan, a buscarte a diario, Señor, a estar prestos a tu voz, a ser sensibles a tu voz, Señor. Cada vez que nos acercamos más al Señor, somos más sensibles a lo que Él nos quiere decir. Y por eso también estamos acá, Señor. Háblanos como iglesia, Señor, como familia, como persona, como padre, como madre, como hijo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por todo lo que haces y has hecho en nuestras vidas, y por lo que harás también te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? El día de hoy tenemos una prédica, vean, pero súper. Tenemos a una predicadora, pero vean. No es por echar flores, ¿no? Pero vean. Entonces, démosle la bienvenida a Dianita. Muy buenos días. Bueno, yo la verdad anhelo que llegue el día domingo porque me encuentro con las personas más espectaculares, con las que más me gusta reír, compartir, hablar. O sea, para mí el domingo es un día de mucha alegría, de mucho festejo. Es poder reunirme con una familia, como lo son cada uno de ustedes, pero no nos reunimos simplemente a hablar, a saber de nuestras vidas, a adelantar agenda, sino que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de estar en este lugar para adorar a nuestro Dios, al Dios al cual hemos decidido rendirle nuestro corazón, en el cual hemos decidido depositar nuestra confianza, y el cual a través de nuestras vidas queremos enaltecer mientras respiremos y estemos en esta vida. Amén. Entonces, bueno, qué bendición. Le doy la bienvenida a todas las personas que hoy están en este lugar, a Camilo y a Santiago, Santiago, ¿verdad? A Santiago y a Camila, que nuevamente nos visitan, a Olguita, bueno, todos los que están acá, que ya son de la familia, a las personas que están conectadas desde casa. Dieguito, ¿sabemos quiénes están conectados hoy desde casa? ¿Me puedes decir o los podemos ver en pantalla para extenderles un saludito y enviarles un abrazo caluroso desde acá, desde el Hotel Wyndham? A ver. Ok, bueno, aquí está. Veo a Nelson. Uy, Nelson, te vas a casar hoy y juiciosamente estás conectado. Qué bendición. La bendición del Citón, que el Señor te ayude hoy con una unción poderosa en esa noche de bodas. Mi madre querida, mamita, ya te ves muy linda, pero estás más linda acá en el asientico del hotel. Me gusta más verte aquí presente. Y bueno, Dieguito, ¿qué pasó?
Ok, también está Natica, está con Santi, con Juanfe. Me imagino que por allá está Olguita. Olguita, tú también te ves muy linda, abuelita, pero también nos gusta verte en este lugar. Esperamos que pronto retomes. Está Mónica y Sofía Virgüez, que quiero conocerlas pronto personalmente. Ojalá pronto nos puedan acompañar aquí en el hotel. Está mi hermano Julio con Yojis. Y bueno, este hotel es muy bonito, pero lo que lo hace realmente hermoso es la presencia de todos los que están aquí presentes. Entonces oremos al Señor que ojalá todos los que hoy por X o Y motivo tuvieron que estar en casa nos puedan acompañar en 8 días. Porque si no, esos panes, ¿dónde nos los vamos a meter? Dios mío, tenemos que cuidar la línea. Y si no vienen, imagínense 4 o 5 panes. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial que personalmente cautivó mi corazón y se llama Conforme al corazón de quién. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que juntos pudiéramos tener unos segunditos para pedirle al Señor que prepare nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento y que hoy para nosotros sea claro lo que Él desea hablar, que nos quede así claro, grabadito en nuestras mentes. Amén. Amado Señor, yo en esta mañana quiero darte gracias por la familia ON, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que tú añades semana tras semana a esta familia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien despierta el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú eres el que los atrae, Señor. Tú eres, Señor, el que enriquece esta linda comunidad, Señor, esta linda familia. Y hoy queremos enaltecerte a ti, Señor. Darte gracias, Señor, porque tú no solamente unes personas, tú unes propósitos, Señor. Y el propósito de los que estamos aquí presentes, Señor, es enaltecerte, pero dar a conocer la buena noticia de tu nombre. Dar a conocerle al mundo, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y todo lo que conquistaste en ese lugar para cada uno de nosotros. Libertad, perdón de pecados, redención, sanidad, Señor. Hay plenitud en tu sacrificio en la cruz, Señor. Y queremos, Señor, cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, ser ese instrumento desde su esencia, desde sus dones, desde sus talentos, Señor, para engrandecer tu nombre, para darte a conocer, para hablar, Señor, acerca de tu gracia, del favor inmerecido, Señor, de ese regalo no merecido que nos diste a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y que estás dispuesto, Señor, a entregar a muchos de los que aún no están, pero que están en tu corazón y que tú los traerás en tu tiempo. Úsanos, Señor, para ser como esa mujer, Señor, que perdió una moneda en su casa y de manera diligente sacudió el polvo, la tierra, levantó asientos para conseguir su moneda, porque ella tenía un gran valor. Te pido, Señor, que todos los que estamos aquí presentes, Señor, podamos ver en nuestras familias, en nuestros amigos, compañeros de trabajo, el valor que tienen delante de ti, Señor. Y como esta mujer, Señor, podamos poner todo de nuestra parte, Señor, para que ellos te conozcan. Hoy te alabo, te glorifico. Espíritu Santo, quiero pedirte que tú tomes el control, Señor, desde este mismo momento de esta reunión. Sé que has estado en la alabanza, sé que nos has acompañado en la adoración, pero ahora te pido, Espíritu Santo, que vengas y hables a las mentes, que vengas, Señor, y toques cada corazón, Señor, para que hoy tu palabra cumpla el objetivo con el cual tú deseas, Señor, sembrarla hoy en cada corazón. Que tu palabra produzca ese fruto esperado. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Eres el invitado especial, eres el invitado infaltable, el que siempre deseamos nos acompañe y habite en nuestro corazón. Te entrego esta mañana, Señor, te entrego nuestras vidas. Dile hoy
tú el Señor con tus propias palabras: dispongo mi mente, mi corazón, dispongo mi ser, todo lo que soy, Señor, hoy, para que me hables, para que me instruyas, para que me dirijas, para que me enseñes, Señor. Quiero que la palabra que tienes para hablarme hoy, Señor, sea como esa antorcha en medio de tinieblas, en medio de indecisiones, en medio, Señor, muchas veces de no conocer qué hacer. Que hoy tu palabra traiga esa dirección y esa guía para esta semana y para mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, conforme al corazón de quién. Pero antes de iniciar con el tema, quisiera que pudiéramos ver un video, un momento, que Dieguito ya nos va a hacer el favor de plasmarlo en la pantalla. Bueno, ¿quiénes tuvieron la oportunidad de ver esa película? Levanten su mano. Hoy les voy a hablar mucho de Marvel y de Disney. Bueno, también de la Biblia. Pero esa película a mí me encanta, y esa escena particularmente, a quienes Dios les habla a través de las películas. A mí Dios me ministra muchas veces a través de las películas, con El Rey León, con Kung Fu Panda, Cenicienta. Bueno, o sea, tengo una manera bien especial de que Dios se comunique conmigo. Pero en esta escena, Rapunzel dice a Alejandra: ¿quién sabe Dios qué le habla a través de Rapunzel a Alejandra? Pero en esta escena del Capitán América me pareció súper linda, porque están dos personajes, ¿no? Está el general del ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado está el científico, quien había descubierto un gran experimento y que debía llevarse a cabo a través de un hombre, ¿cierto? Este hombre tenía una gran misión, iba a ser el futuro Capitán América, y tenía como misión guardar, bueno, a los Estados Unidos y a América y a todo el mundo de las fuerzas del mal, ¿cierto? Del mal que se había levantado a azotar la tierra. Esa era una de las misiones de quien iba a ser el Capitán América. Y por un lado encontramos a un hombre fortachón, que le quedaba fácil hacer flexiones de pecho como a mi esposo. Pero por otro lado estaba el que iba a ser el elegido. Encontramos un hombre flaquito, ¿cierto? Escuálido, flaco, raquítico, el que muchas mujeres no nos fijaríamos a la primera vez. Y tenemos el contraste: el fuerte, el fornido, el hombre de guerra, el de ejército. Pero por otro lado está el que iba a ser el elegido. Y encontramos aquí al general, pero también al científico. Y fíjense que los dos tenían criterios bien diferentes para elegir, valores muy diferentes para escoger al que iba a ser el próximo héroe
de los Estados Unidos. Mientras el uno estaba buscando fuerza, agallas, valentía, vigor, el otro estaba buscando a alguien que tuviera unos valores mucho más elevados, mucho más grandes, aunque estuviera dispuesto a dar su vida por la nación. Y fue lo que ocurrió precisamente en esa escena, donde no hay muchas palabras, simplemente vemos acciones. El general lanza una granada y aún el fortachón, el musculoso, ¿qué hizo? Esconderse, ¿cierto? La fuerza, la valentía y los músculos quedaron reducidos a esconderse donde primero pudo meter la cabeza. Pero por otro lado está el escuálido, el flaquito, el raquítico, que cuando vio una amenaza de atentado que podía destruir a las personas que lo rodeaban, se lanzó tras la granada, ¿cierto? ¿Para qué? Para ayudar y preservar a las personas que estaban en este lugar. Y precisamente la historia que les voy a narrar en esta mañana va muy conectada a lo que acabamos de ver. Resulta que se tenía que elegir un rey para Israel. El Señor dijo: Saúl ya no va más. Y no voy a entrar en detalles a contarles, sé que ustedes muchos son conocedores de esta historia, pero hoy no es el tema en el que me quiero centrar, porque Saúl había sido quitado como rey, absuelto de su reinado, pero me quiero centrar en la persona que lo iba a reemplazar. Entonces el Señor dijo: ya Saúl no va más, necesito encontrar al futuro rey de Israel. Pero este rey de Israel debe tener cualidades bien específicas, no puede ser cualquiera. Y vamos a remitirnos al texto que está en Primera de Samuel, capítulo 16, versos 6 y 7. Dice: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzguéis por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Díganme si no tiene relación a lo que les acabo de mostrar. Entonces, estaba el general del ejército de la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento podemos decir que era equivalente ¿a quién? A Samuel, ¿cierto? Pero por otro lado estaba Dios, que podemos decir que era ese científico que se llamaba Abraham en la película, que estaba buscando condiciones muchísimo más elevadas. Y hoy quiero que nosotros entendamos cuáles son los criterios y los estándares humanos para elegir héroes, para elegir personas que tienen un llamado, una misión, una tarea específica. Como humanos tenemos la tendencia natural a dejarnos guiar. ¿Por qué? Por lo que nosotros vemos, por las apariencias, ¿cierto? Escogemos como líderes aquellos que hablan fuerte, que son carismáticos, que tienen don de gentes, ¿cierto? Nos dejamos guiar por lo que vemos, por lo que observamos, porque no tenemos la capacidad de mirar ¿qué? La intención del corazón, lo que reposa en el corazón de las personas. Y esto era lo que le estaba sucediendo a Samuel. Pero ¿quién era Samuel? Samuel no era cualquier persona, era el profeta, era un vidente poderoso de Dios en esa época. Una época donde la Biblia nos narra que escaseaba el consejo de Dios. No era fácil encontrar palabra de Dios. No era fácil que la gente buscara a Dios, pero tampoco era fácil que se levantaran hombres o mujeres que pudiesen decir que tenían un mensaje de Dios para instruir a otras personas. O sea, Samuel era alguien que tenía una conexión especial con Dios. Pero fíjense que aunque él tenía una conexión especial con Dios, no por eso dejó de ser alguien que se dejó llevar en algún momento por las apariencias,
por las impresiones, por el esbelto, por el fortachón. Dice la palabra que cuando él vio a Eliab, él dijo, la tarea fue fácil, ya encontré. Tenía que encontrar al futuro rey de Israel y llegué a esta casa y el primero que me presentaron, este es el que va a ser el futuro rey. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor tuvo que detenerlo y decirle, él no es. ¿Y quién era Eliab? Vamos a mirar quién era este Eliab. Este hombre que logró descrestar e impresionar de primera vista a Samuel. Eliab era el primer hijo de Isaí. Por ser primogénito ya tenía ventajas. Las leyes judías le otorgaban ¿qué? En comparación a sus hermanos, quien era el hijo mayor, el primer hijo de la casa, poseía el doble de la herencia que sus hermanos. ¿Cuántos son mayores acá? Marisol, Camila, doña Yolanda, doña Olguita. Bueno, en esa época era para los hombres, ¿no? Pero si lo trasladáramos a llamar y le está haciendo ojitos a doña Miriam, doble de la herencia. Eso está en la Biblia. Eso es bíblico. Eso era lo que ocurría con los herederos hijos mayores. Tenían una autoridad especial en la casa. No eran como los demás hermanos, eran los mandacallar de la casa. Y de eso les voy a enseñar en otra enseñanza que viene en 15 días. Pero era ese hijo de la casa donde se hace lo que el niñito diga. Se le complacía, el plato especial, lo que el niño pidiese era para el Eliab de la casa. No sé cuántos les ha correspondido ser los Eliab de la casa. Los que la mamita o el papá aplauden, quieren mucho, tienen ese afecto especial. Y eso era Eliab para el corazón de Isaí. Alguien muy especial. Y quiero decirles que aunque esta historia nos narra mucho la historia de un héroe y un antihéroe, un protagonista y un antagonista, en Dios no hay ni héroes ni antihéroes. Todos los que estamos aquí presentes hemos sido héroes, pero también hemos sido antihéroes en algún momento de las etapas de nuestra vida. Quiero decirles que cuando yo tenía aproximadamente, en mi adolescencia, tal vez pubertad, yo era la Eliab de mi casa. Entonces, si la niña se le antojaba una ensalada de frutas a las 9 de la noche, mi hermano que está ya conectado, el David de la casa, el hijo menor, el mandadero, tenía que salir corriendo a buscarme una ensalada de frutas a esa hora, porque la niña de la casa quería ensalada de frutas. Cuando íbamos de compras, entonces mi papá decía, no, se le acabó el presupuesto, ya usted no tiene derecho a más ropa. Entonces yo empezaba a hacer pucheros, a hacer mala cara y no volvía a pronunciar palabra durante el recorrido de la compra de mis otros hermanos. Entonces, ¿qué hacía mi papá? Se puso brava la niña. Está bien, comprémosle esa chaqueta de cuero que es costosa, aunque ella ya se gastó lo de su presupuesto. Y yo era la Eliab de mi casa. Y mis hermanos en algún momento fueron también Eliab. Pero en ese momento había momentos donde ellos eran los David, los mandaderos míos. Pero continuemos con respecto a Eliab. Aparte era musculoso, hombre de guerra, capacitado. La Biblia nos narra que ya hacía parte del ejército de Israel, o sea, ya tenía más de 20 años. Quienes vieron la película de La Bella y la Bestia, ¿quiénes vieron La Bella y la Bestia? Él era el típico Gastón. Gastón, Gastón. Todas las mujeres derretidas porque era el musculoso, el pintoso, el que hablaba bien, el carismático. Y era el Gilmore, así se llamaba el soldado fortachón del Capitán América. Mejor dicho, él era el candidato. Hoy se posesiona nuestro próximo presidente, ¿no? Entonces, Eliab era ese es el escogido por la gente, cualificado, capacitado, el que merecía ser el futuro rey de Israel. Tenía todo, tenía carisma,
tenía aptitud, tenía todo físicamente. Acaba de llegar David. El todo perdido, ¿cómo así? Y esa es la manera predecible en cómo la gente y el mundo escoge a sus héroes. Pero también les acabo de hablar acerca de los criterios que tenemos nosotros los hombres, los criterios del mundo, pero Dios tiene sus propios criterios para escoger las personas que Él llama para sí y las personas que Él llama para que ejecuten una misión específica. ¿Cuáles serán esos criterios de Dios? ¿Saben que eran muy parecidos a los criterios de este científico Abraham? Él estaba mirando algo mucho más elevado. Y quiero decirles que Dios es experto en saltarse los protocolos. ¿Por qué? Porque es Dios, lo puede hacer. Dios tiene una manera muy diferente y particular de llamar a los que estamos aquí presentes, a los que Él llama para sí. Dios es experto en llamar a los don nadies y las nadias, como diría una gran política muy escuchada por este tiempo en nuestro país, para revelar su poder, para convertirlos en don alguien. Él llama don nadies y doña nadies para que sean don alguien. Es el Dios que decidió escoger vasijas de barro imperfectas como lo somos los que estamos aquí presentes, poco llamativas, para revelar la excelencia de su poder y de su gloria. Fíjense que la Biblia, cuando nos habla acerca de que Dios depositó su excelencia y su poder, no nos habla acerca de porcelanas lujosas, brillantes, costosísimas, finas. Está hablando de algo tan rústico e imperfecto como una vasija de barro. ¿Cuáles son los estándares? El criterio de Dios para llamar personas, si ustedes quieren conocerlo, está perfectamente descrito en 1 Corintios capítulo 1, versículos 28 al 31. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios, en la presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como lo dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Y saben que me encantó esta parte porque era preciso el versículo que hoy compartí en mis redes, el salmo que me correspondía leer hoy. Si de algo podemos jactarnos, no es de nuestra fuerza, no es de nuestras capacidades, no es de nuestro talento. Si hay alguien en quien podemos jactarnos, es en aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Es en aquel que a través de su sangre tiene la capacidad de borrar cualquier pecado que cada uno de nosotros haya cometido, por grave, por vergonzoso, por terrorífico que sea, en quien podemos tener redención de pecados, libertad de nuestra culpa, sanidad de nuestras enfermedades, un futuro diferente para nuestra vida y la de nuestros hijos. Si hay alguien en quien nos podemos jactar, es en quien dio todo en la cruz del Calvario, en quien nunca pecó y en quien resucitó y no quedó muerto en una tumba. Pero continuemos con la historia. Dice, de la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos.
Después Samuel preguntó: ¿son todos los hijos que tienes? Y aquí vemos que aquí, en este momento, ya Samuel estaba conectado ¿con quién? Con Dios. Entonces pasó Eliab y él dijo: no es. El Señor le dijo: quieto en primera, que ese no es. Después pasó el segundo en orden de edad, que era ¿quién? Abinadab. Y el Señor dice: ese tampoco. Después pasó el tercero, Simea. Y así, uno por uno fueron pasando. Y esto parecía la película de la Cenicienta, solamente que en versión masculina. Todos querían meterse en el zapato que los iba a llevar a ser reyes, a estar en el palacio del rey. Pero a ninguno de ellos, como al igual que en la película de Cenicienta, a mí me da mucha risa porque cuando uno ve esa película, vi él por allá las viejas con el juanete intentando meterse en la zapatilla de la que iba a ser la escogida por el príncipe. Y esto era lo que estaba ocurriendo acá. Ninguno de los que le estaban presentando a Samuel eran los escogidos. Pasó con Abinadab, pasó con, ¿cómo se llamó al primero? Eliab, pasó con Abinadab, pasó con Simea y ninguno. Y así ocurrió con los otros 7 hermanos. Ninguno era el elegido por parte del Señor. Y de repente resulta que Isaí, el papá, se acordó que tenía un hijo menor. Dijo: ¿y ya no tienes más hijos?, le pregunta Samuel preocupado, porque el Señor ya le había dicho que de la casa de Isaí era de la casa de la que iba a levantar el futuro rey. Y él dice: ay, sí, tengo un hijo menor. O sea, lo tenía bien en cuenta. No era para nada menospreciado en la casa, ¿cierto? No lo tenía en cuenta para nada. Ni siquiera lo llamó a estar presente en un acto tan sublime como era la unción del futuro rey escogido para Israel. Ni siquiera lo tuvo en cuenta. Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y hoy quiero darte un mensaje muy especial de parte del Señor. Hoy quiero decirte que el Señor no se va a sentar a comer, que el Señor no va a avanzar, que el Señor no va a continuar, que el Señor no va a seguir de largo hasta que cumpla el sueño que Él tiene planeado contigo. ¿Cuántos lo creen? Todos los que estamos aquí presentes tenemos un sueño que Dios quiere llevar a cabo, pero Dios no va a descansar hasta que ese propósito se cumpla en tu vida. Tal vez tú no hayas sido el preferido o la preferida de tu papá o de tu mamá. Muchos niños, cuando son abandonados por alguna de estas dos figuras, crecen con un sentimiento muy maluco en su corazón. Y lo he tenido muchas veces que orar y ayudar a ministrar en consejerías. Cuando un niño es abandonado, crece con el sentimiento de que nunca fue suficiente, que nunca tuvo algo valioso para retener a su papá o a su mamá, que nunca fue algo brillante, estimado para haber retenido al padre o a la mamá que decidieron abandonar. Pero también encontramos el caso del hombre y la mujer que fueron abandonados por su pareja, que fueron reemplazados. Queda la mujer o el hombre con el sentimiento de ¿qué me hizo falta? ¿Por qué me dejó por otra persona? ¿Qué tenía ella que no tenía yo? Y así hay canciones, ¿cierto? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Muchas canciones de despecho. Y crece uno con ese sentimiento, con esa insatisfacción. Cuando tú eres menospreciado por alguien especial en tu vida,
entonces tú te menosprecias a ti mismo y te queda muy difícil creer que el Señor tiene algo especial para ti. Y bueno, empieza uno a compararse, y es cuando empieza a mirar a las compañeras o a los amigos o a muchas personas y dice, tan chistoso que es él. A mí me gustaría tener ese carisma. ¿Cómo me gustaría tener el cabello de Mariana, así negro, abundante, largo? Tan chévere la familia de Miguel. Esa familia sí es unida. Esa familia sí es bonita. Y vivimos anhelando vivir la vida de otras personas. El menosprecio de otros nos lleva a menospreciarnos, como les decía, a nosotros mismos y a no darnos el valor con el cual el Señor nos creó a todos los que estamos en este lugar. Hasta este punto todos estamos conectados con la historia. ¿Avanzamos? ¿Continuamos? Ok. Ya vimos quién era Eliab, nos quedó clarísimo. Podemos entonces decir que Eliab representa las obras, la meritocracia, el deber ser. Pero, ¿quién era este joven David, el que ni siquiera su papá tuvo en cuenta? El menospreciado, el hijo de nadie, el menor de los hermanos, joven, inexperto, menor de 20 años, porque por eso no había tampoco podido sumarse a las filas del ejército de Israel. Delgado, porque recuerden cuando Saúl quiso ponerle la armadura le quedó volando como la del Capitán América. Aparte menospreciado por su padre, él era el aguatero, el mandadero de la casa, pastor de ovejas, una labor en comparación a la de sus hermanos mayores irrelevante, ¿cierto? Era el que cuidaba las mascotas, las ovejas de la casa. Adicional, quiero decirles que hay una referencia muy especial en la Biblia acerca de David y que por ella es conocido por todos los que estamos aquí presentes. Primera de Samuel 13:14 nos dice, pero ahora tu reino tiene que terminar. Estas son las palabras que Samuel le está diciendo a Saúl en el momento en el cual ya no iba más como rey, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Y quiero que en este punto me pongan toda la atención, porque debido a esta frase es como conocemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Estoy segura que si aquí yo hiciera, vamos a hacer una evaluación hoy a mis estudiantes. ¿Quién es conocido en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios? Pocos se rajarían, ¿cierto? Ustedes atinarían a que es David. Y de acuerdo a lo que este texto sugiere, podríamos pensar que ser un hombre conforme al corazón de Dios es tener una obediencia perfecta. Porque aquí precisamente el Señor en este pasaje está recriminando ¿qué? La desobediencia de Saúl. Entonces, si me está diciendo que se está consiguiendo un hombre conforme al corazón de Dios, entonces ¿qué puedo pensar? Que es un hombre que es obediente, ¿cierto? Que tiene una obediencia elevada. Y saben, mucho tiempo yo le oraba al Señor así, yo le decía, Señor, hazme una mujer como David, pero en versión mujer, conforme a tu corazón. Hay una canción que dice así, ¿cierto? Yo quiero ser como David, ¿cierto? Y yo le oraba al Señor, Señor, yo quiero ser una mujer conforme a tu corazón, Señor. Pero cuando yo pronunciaba esta palabra, conforme a tu corazón, me imaginaba una mujer con unos estándares impresionantes. Una mujer bondadosa, piadosa, santa. Y yo, Señor, oro porque un milagro ocurra y eso pase en mí. Pero cuando miramos con atención la vida de David, nos encontramos que fue todo lo opuesto a ser alguien que exhibiera, modelara una obediencia perfecta. Fue el hombre que censó al pueblo en un momento en el que no tenía que hacerlo.
Fue el hombre que se metió con una mujer casada y que se salvó de que no lo mataran de pura chiripa, ¿cierto? Porque los hombres podían en la antigüedad tener una mujer soltera aún estando casados, sin vergüenza, ¿sí o no? Pero si se metían con una mujer casada, ya era otro tema. Ya ellos también podían ir a la muerte. El hombre que conspiró la muerte de Urías Eteo, un soldado fiel de las filas de su ejército. Pero aparte de todo, bueno, no, pues él tenía un poquito, unas fallas, pero tenía una familia bien. ¿El hombre tuvo una familia perfecta? Les digo que fue de los que tuvo una familia más desordenada que muchos. Tuvo un hijo rebelde que quiso quitarlo como rey. Aparte de todo, uno de sus hijos violó a una de las hermanas. ¡Uy, qué familia! Entonces, cuando hablamos del hombre conforme al corazón de Dios, Señor, sobrado soy una mujer conforme a tu corazón. Yo no soy como David. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es: ¿qué es entonces ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Y quiero decirles, les aseguro a la mayoría que esto jamás lo habían escuchado, como dice cierto predicador. Esto jamás nadie se los había dicho. Y en este punto quiero que también sigan prestándome atención, porque quiero leerles algo muy interesante que escuché, que leí, que aprendí. Durante mucho tiempo se ha entendido bajo esta frase que el carácter de David determinó que fuese llamado hombre conforme al corazón de Dios. Esa fue la manera más natural y normal que los padres de la iglesia dieron a entender esta frase. ¿Lo están leyendo ahí? Pero hoy en día se poseen muchos manuscritos que pueden ayudar a entender mejor el idioma. ¿Qué significa entonces ser conforme al corazón de Dios? En los años 1980, ya teniendo muchas más formas de poder traducir y entender mejor el hebreo clásico de la Biblia, la manera de entender 1 Samuel 13:14 cambió. MacArthur había sugerido que se trata de un simple modismo hebreo que quiere decir, según la elección ¿de quién? De Dios. Su argumento más importante fue que la frase no dice nada acerca del corazón de David, solo da información sobre el corazón de Dios, o sea, que Dios lo quiso así. Esta manera de interpretar la frase conforme al corazón de Dios ha llevado a muchos a reconsiderar el simple seguir el entendimiento tradicional que tenga que ver con el carácter moral de David. Esta conclusión fue con base de una larga argumentación de la sintaxis hebrea en frases preposicionales. Todos son expertos en esto. Pocos eruditos se han atrevido a proponer otra opción de entender esta frase que sea una simple selección de Dios y no tenga necesariamente que ver con el corazón de David. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo este texto? ¿Que Dios estaba escogiendo un hombre conforme a su corazón? No, lo que el Señor estaba diciendo es que Él había escogido porque Él quiso a David. Podemos decir entonces que la mejor traducción no es un hombre conforme al corazón de Dios, sino que Dios lo eligió conforme al que quiso. Es decir, que fue elegido como tú y como yo fuimos elegidos por méritos, por nuestras capacidades, por nuestros talentos. David, al igual que todos los que estamos aquí, fue elegido por gracia. Fue la gracia del Señor la que llevó a que Él fijara sus ojos en David. No tenía nada especial. Era por el contrario, era el menospreciado de su padre, era el flaquito de la casa, era el mandadero. Pero Dios es experto, como les decía, en escoger don nadies para convertirlos en don alguien. Eso es lo que hace la sangre de Jesús en nuestras vidas. Amén. Todo lo que tenemos es ¿por qué?
por gracia. Y eso a mí me encantó cuando lo leí. Porque no lucharon ustedes con eso, conforme al corazón de Dios. ¿Qué es ser conforme al corazón? No es conforme al corazón, es conforme a como Dios quiso hacerlo. Pero quiero decirles que Eliab era el indicado para mostrar lo que él podía hacer para Dios, pero no era lo que Dios estaba buscando. David era el indicado para mostrar lo que Dios podía hacer por él y por su pueblo, y eso es precisamente lo que Dios está buscando. ¿Pueden hallar la diferencia? Eliab era el que podía mostrar lo que yo puedo hacer para Dios, porque tengo talento, porque tengo capacidades, pero no es lo que Dios quiere. A Dios no le interesa saber cuánto puedes tú hacer por él. Lo realmente importante es que este flaquito, menor, menospreciado, pudo evidenciar lo que un Dios poderoso puede hacer en un don nadie. Eso es lo realmente importante. Pero ¿saben qué es lo desafortunado? Que este mensaje es el que muchas veces se expone en muchos lugares religiosos. En muchas iglesias se nos habla y se nos insta a lo que nosotros podemos hacer por Dios. Cuánto oras, cuánto ayunas, cuán temprano te levantas a buscar de Dios. Y resulta que eso no es lo importante. Lo importante es lo que Dios hizo por nosotros. Eso es realmente lo que tenemos que recalcar, lo que debemos enseñar, lo que Él hizo para sacarnos de nuestra condición de menosprecio, de pecado, de rechazo. Lo que realmente se lleva todo el mérito fue lo que hizo la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando lo realmente importante es Jesús, su gracia y que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, a través de ese Espíritu podemos realizar hazañas y prodigios como los que realizó David. Pero hay algo aún más interesante. Fíjense que ahí nos está diciendo algo especial que pasó. Samuel unge a David, ¿cierto? El Espíritu viene, ¿y qué ocurrió con David? No volvió a ser el mismo, ¿cierto? ¿Saben que lo realmente importante en la vida de David ni siquiera fue cuando enfrentó a Goliat? Ahí no fue cuando su naturaleza fue mudada. Realmente la naturaleza de David cambió cuando recibió el Espíritu Santo. Y yo les puedo apostar que David no era algo diferente a un cuidador de ovejas y cabras antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él. Era un cuidador de animales, era un pastor. Pero el momento en el cual David fue cambiado fue cuando el Espíritu de Dios vino sobre él y entonces pudo matar al lobo y al oso que venían a devorarse a sus ovejas. Ahí, o sea, no es mérito de David, no, es que tenía tremenda puntería, es que hacía, no, él hacía una labor juiciosa y disciplinadamente. Pero lo que hizo que él tuviera ese toque especial en el momento de cuidar a sus animalitos, que fue la presencia del Espíritu Santo. Ahora quiero que cada uno de ustedes pueda trasladarse a sus oficios y a sus ocupaciones diarias. Muchos dirán, no, pues no es algo muy relevante, yo vendo carros, yo vendo casas, yo hago esto, yo hago aquello. ¿Cuál es su función? Puede ser algo natural. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre una vida, esa función normal puede convertirse en algo extraordinario. Fíjense que lo normal era que un guerrero enfrentara a Goliat. Uno de las filas del ejército. Era lo lógico, ¿cierto? Pero resulta que a Goliat, un hombre de guerra, un gigante, no lo enfrentó ninguno de los soldados del ejército de Israel. Lo enfrentó un pastor de ovejas. ¿Y saben por qué el pastor de ovejas, que no era guerrero ni estaba en las filas del ejército de Israel, pudo enfrentar a Goliat? Porque él tenía el Espíritu de Dios sobre su vida y por eso pudo vencer al gigante. ¿Qué
¿qué es ser ungido? Porque eso fue lo que ocurrió en la vida de David. Y cuando pensamos en un ungido, es una palabra como muy sublime, ¿cierto? Alguien que levita. Espera un momento que el Señor me está hablando, ¿cierto? Podemos pensar que es una persona en exceso santa, que tiene una comunicación, algo especial de parte de Dios. Pero quiero decirle que ungido no es otra cosa a ser seleccionado, escogido, perdonado, liberado de mis limitantes, de mis pecados y de mis enfermedades. ¿Cuántos han sido escogidos por el Señor en esta mañana? ¿A cuántos el Señor les perdonó los pecados? ¿A cuántos el Señor les borró las culpas? ¿A cuántos el Señor les dio propósito en sus vidas? Y muchas veces pensamos que cuando se habla de escogido, del ungido, es algo diferente a esto. Y no es así. David era una persona tan normal como lo eres tú y como lo soy yo. La única diferencia es que tenía al Espíritu de Dios sobre su vida. Culmino con esta frase pronunciada por David al rey David en el valle de Ela. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, no lo hizo con ratones, lo hizo con leones y con osos. Y haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. O sea, tremendo. ¿Saben por qué él pudo enfrentarse a Goliat? Porque a él no lo sorprendió ese gigante de 3 metros. Allá en el anonimato estaba acostumbrado a enfrentar leones, osos, animales salvajes. Por eso cuando llegó delante de Goliat, puede que haya sentido temor. Una cosa es estar con un humano y otra con un animal. Pero él pudo superar y vencer los temores gracias al Espíritu que reposaba sobre él. Y quiero decirles que nosotros tenemos una ventaja con respecto a David. Y es que aparte de que el Espíritu del Señor prometió estar en aquellos que creemos en Jesús, nosotros tenemos al Redentor. Nosotros tenemos la obra expiatoria de Cristo, la cual no poseía David. Y por eso tuvo que ver tantas dificultades en su familia. Por eso muchas de las cosas dependían de sus méritos. Pero nosotros dependemos de los méritos de la sangre del que nunca pecó. Y por eso en el valle de Ela, él pudo hacer la diferencia frente a todos los que estaban allá presentes. Frente a todos los que estaban con Saúl. El niño de los mandados pudo ver brillar el propósito con el cual Dios lo había levantado. Y saben que es el tema que quiero enseñarles. En 15 días ya tenemos tema para en 15 días. El niño de los mandados, así se llama. Porque pudiésemos pensar, bueno, pues entonces si todo fue de Dios, ¿qué hizo David? ¿Dónde hay algo de David en la historia? Y claro que sí hay algo de David. Pero tiene que contarse eso que ocurrió en David después de la influencia que recibió sobre su vida. Nada era de él. Por eso el Señor dijo en 1 Corintios, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Y si alguno puede jactarse, entonces que se jacte en el Señor Jesús. ¿Cuántos quieren jactarse en el nombre de Jesús? Amén. ¿Y cuántos creen que al creer en Jesús, Él nos ha dado su Espíritu? ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu del Señor? Amén. Lo vamos a recibir en esta mañana. Si crees que no lo tenías, si nunca habías tenido el bautismo, la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida, hoy la vamos a tener. Hoy lo vamos a invocar en este lugar. ¿Y cuál es el requisito para que el Espíritu de Dios pueda venir a una persona? Fe, es lo único. No necesitamos nada más. Fe, creer
que en el momento en el cual elevamos nuestra oración, abrimos nuestra boca, ese espíritu viene a morar con nosotros. Amén. Te invito a que allí donde estás puedas cerrar tus ojos, si te quieres quedar sentado, si te quieres poner en pie, como desees tener este tiempo de oración. Amado Señor, yo hoy quiero darte gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Qué alegría, Señor, es cuando tu Espíritu nos ayuda a develar, a conocer los misterios que están en tus escrituras, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor, porque afortunadamente los estándares que tú tienes para seleccionar a quienes llamas para ti, a quienes deseas para usar en una misión específica, no son los mismos estándares del mundo, no son los mismos estándares del hombre, Señor. Afuera se miran cualidades, carisma, fuerza, vigor, inteligencia, estudios. Y claro que está bien para la gente que está afuera, Señor. Es lo normal, es lo tradicional, es el deber ser. Pero como tú eres Dios, tú te saltas los protocolos. Y tú no tienes los mismos estándares, Señor, para escogernos. Tú nos has escogido porque así lo dispuso tu corazón. Porque así lo quisiste, Señor. Porque tú nos amaste, Señor, sin nosotros haber hecho algo para merecer tu amor. Porque tú decidiste escogernos detrás, Señor, del menosprecio, del rechazo, de la indiferencia, del abandono. No sé cuáles sean esas marcas de menosprecio que tú hayas tenido que cargar en tu vida. El abandono de un padre, el abandono de una madre, que muchas veces te llevaron a pensar: Señor, ¿por qué no pude cautivar su corazón? ¿Por qué no fui suficiente para que él o ella se quedaran? ¿Qué me faltó? ¿Qué no hice bien? Tal vez el caso del hombre o la mujer que fueron abandonados por su pareja. ¿Qué me hizo falta? ¿Qué tenía esa otra persona que no tenía yo? Y ese menosprecio de otros nos ha llevado a menospreciarnos a nosotros mismos, a creer que no tenemos nada interesante, que otras personas tienen mejores cosas, habilidades, atributos de los que yo pueda llegar a tener. Y nos pasamos nuestra vida comparándonos con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de colegio, con nuestros compañeros de trabajo. Y siempre vemos que los demás sí tienen, que son mejores, que están mejor calificados, pero que a nosotros nos falta, que estamos en desventaja, que no somos suficientes, que siempre nos falta algo. Tal vez fue lo que pudo sentir David cuando Samuel llega a casa de Isaí. Él le presenta a todo a su arsenal de hijos, a toda su familia, pero ni siquiera David estuvo presente en ese momento tan importante. Y él lo dice: sí, me falta uno, pero es el que cuida las ovejas, es el que cuida el rebaño, es el que tiene las tareas menos importantes de la casa. Sí, el flaquito, el que no sabe hablar en público, el que se avergüenza por todo, el indisciplinado, el inconstante. No sé cuáles hayan sido esas marcas que en tu familia o personas muy allegadas a ti pusieron en tu corazón, que te llevaron a ti a también menospreciarte.
y a creer que Dios no podía hacer algo especial contigo. Pero hoy quiero reiterarte lo que te decía a través del mensaje. Dios es experto en llamar a los donadies, a los que el mundo menosprecia, a los que no son suficientes, a los que están llenos de miedos, de inseguridades en su corazón. Porque Dios es experto en volverlos don alguien, en darles un lugar en su mesa. Cuando Isaí pronuncia que David no está, él dice: pues no comeremos, no me levantaré de este lugar hasta que Él venga. Y quiero decirte que el Señor no avanzará, que el Señor no pasará de largo hasta que cumpla el propósito, hasta que cumpla el sueño con el cual Él te ha llamado. Él no va a pasar de largo, Él no va a ser indiferente, Él va a quedarse esperando a ir por ti. Y hoy el Señor viene por ti. Hoy el Señor te dice: hijo, hija, te he estado esperando. Te he estado esperando en mi mesa. Y quiero decirte que hoy te siento a mi lado, que hoy te llamo a mi lado. Hoy te unjo, te selecciono, te escojo, te limpio, te perdono. Hoy tus culpas son quitadas. Hoy eres libre de tu enfermedad. He aquí, yo hago cosas nuevas, y cosas nuevas son las que he determinado hacer contigo. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas quedaron atrás. Yo no las traigo a memoria. Yo hoy hago una nueva historia en tu vida. Tal vez la historia de David era de menosprecio, de burlas, de rechazo. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, su historia fue transformada. Y quiero decirte qué es lo que ocurre cuando tenemos un encuentro con Jesús. A partir de ese día, nuestras vidas no vuelven a ser las mismas. A partir de ese día entendemos que somos amados, que somos escogidos, que somos perdonados, que no somos lo que el mundo dice que somos lo que Él nos ha dicho a través de su palabra que somos luz para el mundo, que somos sal para preservar, que somos una moneda más que una moneda de gran valor, que somos de gran estima delante de sus ojos, y que a través de su Espíritu Él nos capacita para vencer cualquier gigante que se haya levantado en nuestras vidas para atemorizarnos. Tal vez tú tengas en este momento un gigante en tu vida. Puede ser una persona de difícil trato, puede ser un problema de tu carácter, puede ser un pecado, una práctica que tú has querido dejar, pero que no te has sentido con la fuerza de abandonar. No sé cuál ha sido tu gigante, tu temor, un miembro de tu familia, un jefe, un amigo. No sé cuál ha sido tu gigante, pero hoy el Señor te dice: yo te he dado el Espíritu, mi Espíritu, para vencer cualquier obstáculo que se levante en tu vida. Hoy el Señor te dice: mi Espíritu te visitará y te prometo que no volverás a ser el mismo. Y te prometo que una habilidad especial vas a tener en aquello que tú haces. No vas a hacer algo diferente tal vez a lo que ya eres. Tal vez te estás preparando para hacer algo diferente. Dios va a estar contigo. Pero más que soñar con la vida de otra persona, más que soñar con lo que otro tiene, quiero decirte: Dios puede usarte y llevarte a destruir gigantes siendo un pastor de ovejas.
hombre de negocios, sin importar qué hagas, cuál sea tu oficio, en qué te desempeñes, si el Espíritu de Dios está contigo, Él es quien va a hacer la diferencia. Y hoy el Espíritu del Señor está aquí y está tocando vidas, se está paseando por este lugar, está tocando corazones, está mudando maneras de pensar, está mudando maneras de hablar, está mudando razonamientos, maneras de ver la vida, porque el Espíritu de Dios te está conectando justo con el propósito